¿Por qué hay tantos síntomas de intestino irritable, distensión abdominal? Todo me inflama, todo me cae mal, ya me tengo que desabrochar los pantalones, no me queda mi ropa, me siento como un globo y todo este tipo de problemas intestinales y digestivos en mujeres atravesando la perimenopausia, porque sí, la microbiota también cambia, el intestino también cambia, no solamente el resto de las hormonas o no solamente son bochornos y ya dejé de menstruar, sino que nuestro cuerpo cambia completo. Y el tema intestino es un tema solito, así que quédense para que aprendan todo lo que tienen que saber sobre microbiota y hormonas en perimenopausia. Bienvenidas, este es otro video de la serie de menopausia que estoy haciendo y si les gusta, están aprendiendo, lo han compartido con mujeres que quieren y que están atravesando lo mismo, no se olviden de darle like, de dejar comentarios, de suscribirse al canal para que les lleguen las notificaciones y para que yo siga haciendo contenido que les gusta, que les interesa y que mejora su vida. Y hoy vamos a hablar de la relación que hay entre las hormonas, la etapa de menopausia y la microbiota, porque es todo un tema completo y porque muchas mujeres, aunque nunca habían padecido de temas intestinales ni de colon irritable y su digestión estaba toda perfecta, de repente empieza a fallar, de repente se empiezan a inflamar de forma, pues sí, como notoria, muy incómodo, entonces ya no saben qué probióticos tomarse, ya van y se toman todo lo que encuentran y empiezan, sobre todo, que esto es lo malo, a quitar alimentos que creen que les inflaman. Y de repente su dieta ya es mini, de repente le empiezan como a tener miedo a todo lo que comen o al revés, empiezan a normalizar vivir inflamadas y esto tampoco tiene que ser así. Así que vamos a comenzar con entender qué es la microbiota, porque probablemente han escuchado el término y no están 100% seguras de qué significa. La microbiota o microbioma, ambas se usan, es todo un conjunto de microorganismos vivos, o sea, sí hay bacterias principalmente, pero también hay hongos y parásitos y levaduras, que son parte de todo, es todo un mundo, un ecosistema gigante que vive en nuestro intestino. Ahora, hay varios tipos de microbiota. Hay microbiota intestinal, que es la más grande y la más famosa, pero también hay una microbiota en la piel, o sea, nuestra piel, así como la ven aquí, está llena de bacterias también. Y tiene su propia microbiota que nos protege de muchas cosas del exterior, que la mantiene con un pH balanceado, etc. Hay microbiota distinta adentro de la boca, que es la microbiota oral. Hay una microbiota distinta en los ojos y hay una microbiota distinta en todo el tracto vaginal. Y me parece que ya. Entonces, así somos como seres humanos, estamos llenos de bacterias, alojamos a un montón de microorganismos que están para cuidarnos, ayudarnos, defendernos, balancear muchas cosas. Entonces, por supuesto que influye en nuestro estado de ánimo, en nuestra digestión, en nuestro sistema inmune, que también lidiamos con infecciones, y en las hormonas, en cómo producimos hormonas. Hay un eje que se llama eje intestino-ovario. Probablemente han escuchado del famosísimo eje intestino-cerebro y que todo lo que pasa en nuestra cabeza se le comunica al intestino y viceversa, y por eso el estado de ánimo y la salud mental están tan asociados a una buena salud digestiva. Pero hay un eje también microbiota ovario. Y microbiota todo, o sea, hay microbiota tiroides, hay microbiota piel, hay microbiota hígado, o sea, lo que quieran. Pero ahorita vamos a hablar del eje ovario, microbiota, porque los ovarios son los órganos que hacen nuestros estrógenos y progesterona, que es lo que empieza a pasar en la perimenopausia. Entonces, ¿qué pasa en la perimenopausia? Empiezan a caer drásticamente las cantidades que producimos de progesterona y de estrógenos. Y no solamente caen y van bajando y un día ya no hay nada, sino que bajan, suben, bajan, suben, bajan, suben. Por eso es tan complicada esta perimenopausia para cada persona, como que la viven distinto, porque van como pulsando diferente la cantidad de hormonas y de repente se subió mucha y de repente ya no hay nada, y por eso hay ciclos intermitentes con distinta duración, por eso los cambios de ánimo son tan fluctuantes, ¿no? O sea, se dispara así la producción de hormonas como caiga. Pero bueno, entonces, volviendo a la microbiota, la microbiota tiene
como una organización, digamos, en la que se mantiene saludable. Hay cierta cantidad de bacterias buenas, unas no tan buenas, pero que tienen que estar ahí, y todas viven en un perfecto y sano equilibrio. Pero hay varias cosas que pueden desequilibrar eso, a lo cual se le llama disbiosis. No sé si han escuchado el término, pero es como la forma en general de decir que tu microbiota anda mal, que algo está desbalanceado, que las buenas se están muriendo, que hace que las malas como que tengan más espacio para crecer y eso empieza a causar síntomas. Entonces, esa famosa disbiosis puede causar muchas alteraciones. Lo principal es esta inflamación abdominal, pero también muchos gases, mucha mala absorción, mucho dolor, mala digestión y por supuesto cambios hormonales. Entonces, aquí estoy viendo mis notas para que no se me pierda nada. Lo que quiero que entiendan con esto, este eje intestino-ovario, es que es un eje de 2 direcciones, tal cual. Es una comunicación de 2 vías. Entonces se vuelve un poco como el huevo y la gallina. O sea, si la microbiota está mal, entonces puede que la producción de estrógenos y progesterona cambie, pero si le está cambiando la producción de estrógenos y progesterona en los ovarios, entonces eso también altera la microbiota y van así como revueltos, ¿no? No necesariamente es una a causa de la otra, sino que se complementan. Entonces, esta disbiosis, además de los síntomas de intestino irritable, también puede causar esta resistencia a la insulina tan común en perimenopausia, la famosísima ganancia de peso y de grasa a nivel abdominal, como aparentemente de la nada y muy difícil de bajar, y aunque como bien y me cuido y hago ejercicio, pues no baja con nada, de hecho solo sube, pero no sé por qué no estoy haciendo nada distinto. Entonces todos esos cambios intestinales y hormonales se van presentando generalmente al mismo tiempo. Ahora, hay algo muy importante aquí. La microbiota, que es increíble y mágica, tiene la capacidad de regular la cantidad de estrógenos que hay en nuestra sangre. Lo que suele pasar es que nuestros ovarios producen estrógenos, hacen su función y su trabajo por todos lados y excretamos cierta parte de los estrógenos cuando vamos al baño a través del intestino. Y en el intestino hay una familia de bacterias muy importante, muy peculiar, muy específica, que se dedica a activar de nuevo los estrógenos, ¿no? O sea, los estrógenos cuando llegan al intestino para eliminarse ya están en una forma inactiva. Y esta familia de bacterias, que se llama estroboloma, pero eso no es tan importante, que es como estrógenos y microbioma, de ahí sale la palabra estroboloma, se encarga de volver a activar esos estrógenos inactivos que llegaron al intestino en la justa medida para que tengamos la cantidad necesaria en nuestra sangre. Entonces, sabe exactamente qué tanto volver a activar esos estrógenos para que nosotras mantengamos unos niveles normales. Y esa es la magia que pasa como en el día a día y siempre, incluso en procesos o temporadas o etapas que no son perimenopausia, cuando hay algún problema de estrógenos, siempre se tiene que voltear a ver el intestino, porque parte de todo su proceso, de su detox, de su producción, de cómo suben o cómo bajan, hay un paso de todo ese proceso que lo hace el intestino y lo hace ese estroboloma. Entonces, en la normalidad así pasa, llega inactivo el estrógeno al intestino y estas bacterias dicen, necesitamos, no sé, 10 puntos más de estrógeno y lo vuelven a activar para que suban esos 10 puntos y listo. Pero en la perimenopausia ya no pasa eso tan fácil. ¿Por qué? Porque esa familia de bacterias empieza a cambiar, puede estar disminuida. Entonces, si ellas hacen una chamba de volver a reactivar estrógenos para que subieran y esa familia ya no existe, ¿no? O está disminuida esa familia de bacterias, pues ya no suben esos estrógenos como quisiéramos y eso va cooperando con toda esta baja de estrógenos, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa pasa aquí? Es que esa microbiota intestinal también interviene con esa microbiota vaginal de la que platicamos. Entonces, si empiezan a bajar esas bacterias buenas y empieza a aparecer esta disbiosis, también se pueden ver infecciones de vías urinarias, que es muy famoso, la resequedad vaginal, dolor al tener relaciones sexuales y cambia el pH del tracto vaginal y por eso es más fácil que haya infecciones, porque las bacterias se pueden pegar más fácil y hay un pH en el que viven más fácil. Entonces, la raíz muchas veces de este síndrome de tracto genitourinario de la perimenopausia, que es que haya muchas infecciones.
muchas veces el origen es el intestino, ¿no? Entonces, si arreglamos el equilibrio de las bacterias desde el intestino, se arreglan las bacterias del tracto vaginal y se arregla también que suba otra vez un poquito esta producción de estrógenos que queremos para nuestros huesos fuertes, para nuestra piel, para la memoria, para la concentración, para prevenir problemas cardíacos, etc. Y al mismo tiempo, simplemente el proceso de perimenopausia cambia la composición de nuestro intestino y también va disminuyendo una capa de moco que es súper importante en el intestino, que debe estar como de cierto grosor y la va haciendo más delgadita. Entonces, ahí es esta relación como de el huevo o la gallina, de que pues las hormonas cambian la producción de bacterias, pero si hay menos bacterias, entonces hay menos hormonas y se tiene que arreglar de una forma sistémica, ¿no? Cuidando tanto la producción hormonal lo más que se pueda. Si hay terapia de reemplazo hormonal, adelante. Si no se puede, no la quieren tomar o está contraindicada, pues con estilo de vida, que es de lo que más puede ayudar a que esta temporada sea transitable, placentera y normal. Entonces, tips de salud digestiva para corregir estas famosas disbiosis. Algo muy importante es que nuestra dieta empiece a tener alimentos fermentados. Muchas veces lo primero que pensamos es como, ¿qué probiótico me tomo? Y uno, y ahora el otro, y ahora el otro, y cuál será mejor, y díganme cuál, y van a buscar así el más potente e intenso que encuentran en las farmacias y en Estados Unidos, y ya no saben ni cuál tomarse. Y antes de ir por probióticos tomados en pastillita, una forma más sencilla de irlo corrigiendo es que nuestra dieta tenga alimentos fermentados. ¿Cuáles son los alimentos fermentados? Porque puede sonar súper raro. El más famoso es el yogurt. El yogurt de toda la vida es un alimento que se hace a base de que tenga bacterias en la leche y eso causa una producción de ácido, por eso el yogurt es más ácido, y así es como de leche se forma yogurt, poniéndole bacterias. Entonces a eso se le llama un alimento fermentado, que se le ponen bacterias y las bacterias fermentan ese alimento y producen alguna sustancia buena para nuestro organismo, ¿no? En este caso, ácido láctico. Entonces, en fin, el yogurt es como de los más famosos. Sí, obviamente los yogurts no tienen tanta variedad de familias ni tanta cantidad, pero son el primer ejemplo de alimento fermentado. También tenemos el jocoque, que se produce muy similar a un yogurt. Y últimamente el que está más de moda, que es el kéfir, que es la famosa leche de búlgaros o yogurt de búlgaros que lleva existiendo toda la vida, pero ahora se le conoce más como kéfir. Es exactamente lo mismo. Y es lo mismo, leche con bacterias. Lo que está padre del kéfir es que sí tiene como 10 o 12 tipos de bacterias distintas y tiene mucha más cantidad, ¿no? O sea, luego se siente mucho más ácido, necesita estar siempre en refrigeración y ahí se ve, ¿no? Las que han tenido estos búlgaros en su casa, cómo se reproducen y se reproducen. O sea, es un alimento que está vivo. Entonces, esa es la forma más saludable y la primera línea de llenarnos de bacterias saludables para ir disminuyendo esta disbiosis, ¿no? Para que el equilibrio entre las buenas y, digamos, las malas se mantenga como debe estar. Entonces, eso, hay otros alimentos fermentados no tan famosos. La famosa kombucha, no tan famosos, pero la famosa. Pero bueno, la kombucha, que es té verde, o té negro, perdón, fermentado, que también la encuentran empacada, está en el súper. Está un producto que se llama chucrut, que es como esta col fermentada muy de Alemania, ¿no? O que ponían como en ciertas hamburguesas o hot dogs, que es como la mezcla de col blanca, como en tiritas, y que sabe ácida. Ese es un alimento fermentado. Hay muchas formas de hacer fermentos en su casa con diferentes verduras, ¿no? Hay de zanahoria, hay de betabel, hay de muchas cosas, hay de col. Tenemos también el pan de masa madre, que es fermentado. Y ¿qué otra cosa? El tempeh, que es un producto de soya, también que va fermentado. El kimchi, que es de la comida coreana, que también es col como con un poco de picante. Todos esos alimentos fermentados, como sea que los puedan ir incluyendo en su vida, o si con el kéfir funciona, que se tomen un shot de 30 a 60 mililitros todos los días, está maravilloso. O el yogurt y el kéfir los pueden usar en más momentos, como que algo que veo mucho es que creen que el kéfir nada más va en ayunas y que si ya se les pasó ese día, pues ya ni modo, al día siguiente que ya no lo pueden volver a tomar, como si mágicamente solo se activara en ayuno. Y nada de eso, el kéfir lo pueden tomar
cuando quieran, a la hora que quieran, hay recetas de hacer como paletas heladas con el kéfir, porque la verdad la textura y consistencia y sabor es muy parecido a un yogur bebible. Entonces se pueden hacer helados y paletas heladas y gelatinas. Yo se lo pongo mucho cuando hago licuados, de paso le pongo ahí un shot de kéfir para tener más bacterias buenas. Entonces así es como les recomiendo usarlo. Pero antes de ir a correr por probióticos, aprendan a incluir en su vida diaria alimentos fermentados. En segundo lugar, para cuidar esa salud intestinal, sí pueden tomar un probiótico específico para menopausia y específico para mujeres, ¿no? Que hay ciertas cepas, o sea, familias de bacterias que son las que más cuidan el tracto urinario, o que son estas bacterias que son del estroboloma, que ayudan a volver a activar los estrógenos que nos están faltando. Entonces, si lo van a tomar, por lo menos busquen uno especializado para mujeres para esa temporada, que tenga mínimo 10 cepas distintas y que tenga mínimo unos 25 billones de bacterias. Otra cosa súper importante antes de corregir el daño es evitar el daño, y eso incluye evitar el uso innecesario de antibióticos, ¿no? Yo sé que muchas veces es la única forma de quitar la infección de vías urinarias, pero sí dejan un daño importante, porque matan a los malos, pero también matan todas las bacterias buenas. Entonces, muchas veces, haciendo el historial de muchas mujeres, resulta que en un año han tomado 3 o 4 antibióticos, porque en una vez tuvieron gripa, una vez tuvieron una infección del estómago, y 2 veces han tenido, no sé, infección de vías urinarias, y ya casi se saben el antibiótico. Y eso acaba causando un desequilibrio terrible que se va haciendo como una bola de nieve, donde se mueren buenos y malos al parejo y después quedan muchos síntomas. De hecho, algo también muy frecuente es que después de una infección intestinal, donde tuvieron que tomar antibiótico, porque tal cual algo les cayó mal y tuvieron vómito y diarrea y todo el combo de la infección, y tienen que quitársela con un antibiótico, después se quedan con un síndrome de colon irritable o de intestino irritable que les dura como 2 o 3 meses del súper daño que se le hizo a todas las bacterias buenas también. Entonces después queda un desequilibrio terrible, y antes estaban perfectas, y a partir de que se enferman, 2 meses con inflamación, con gas, con dolor, con que todo les cae mal, con que la ropa, porque pues apenas se está otra vez como tratando de reequilibrar esa microbiota. Entonces, piénsenlo 2 veces antes de, con los ojos cerrados, ir y tomar todos los antibióticos que mandan sus doctores. Y de preferencia, una vez que terminen ese esquema de antibiótico, busquen un esquema de probióticos para reponer esas bacterias malas que se murieron. Cuarta cosa, así como hay que evitar antibióticos innecesarios, también hay que evitar desparasitarse solo porque sí. La verdad es que hay un uso indiscriminado de desparasitantes, porque ante cualquier sospecha de todo me está cayendo mal, no sé qué tengo, pues desequilibrio, pues bichos buenos, malos, etcétera, y ahí van corriendo a desparasitarse por sí, ¿no? Y porque hace mucho que no lo hacen y no vaya a ser. Y es lo mismo, mata buenos y malos de cajón, y hay muchas veces que tenemos parásitos que no necesariamente nos están haciendo daño, que están en una cantidad muy controlada, donde conviven en este mismo ecosistema que mencionamos al principio. Entonces, aunque de repente se encuentren en ciertos estudios, ¿no? En Copro o en Gastrotest o todos estos estudios de intestino, que haya parásitos sin síntomas, no significa que se tienen que matar. Y estarse desparasitando, pues porque sí, ¿no? Como para ir empezando con algo de intestino irritable y no vaya a ser, y no está de más. No, sí está de más. Sí está de más, y luego solo empeora todo. Yo nunca he mandado desparasitar a nadie de mis pacientes, o creo que una vez a una, y con análisis y con estudios, pero no lo hagan solo porque sí, porque se están sintiendo mal y con ganas de barrer todo lo malo para a ver si así se resuelve, porque es muy similar a tomar un antibiótico y solo pueden empeorar drásticamente los síntomas. Y por último, cosas de la alimentación. Esas bacterias que viven en nuestro ser, que es muy curioso porque somos más bacterias que células con ADN humano. Entonces realmente somos una bolsa de bacterias que nos cuida. Pero estas bacterias hablan muchísimo de quiénes somos y qué comemos y cómo las nutrimos. O sea, es el claro ejemplo de que somos lo que comemos, porque lo que nosotros metemos a nuestro cuerpo también alimenta a esas bacterias. Entonces,
Si nuestra dieta es muy alta en azúcares refinadas, colorantes artificiales y todos estos alimentos ultraprocesados, las bacterias que viven de eso son las que más se van a reproducir y no son las más benéficas. Entonces, no hay que alimentar bacterias malas de más. Cuidado con su consumo de azúcar, de pan dulce, de galletas, de dulces, de refresco, de pues, todo este tipo de cosas, ¿no? Que son como azúcar con grasa, con colorantes, con cosas para textura, muy empacados, muy ultraprocesados, porque sí fomentan muchísimo la disbiosis. Si ustedes logran que el 80-90% de su alimentación sea con alimentos que llamamos reales o enteros, o sea, así en su forma normal, como el pedazo de carne de pollo, la fruta tal como viene, la verdura tal como viene, o sea, no cruda, la pueden cocinar, pero bueno, sin que le pongan nada ultraprocesado, comerse las tortillas, las almas, el arroz, las semillas, así como vienen, en lugar de que todo esté como tan artificial y tan procesado, le van a hacer un súper favor a su microbiota. Y por ahí también les paso el tip de que lo que más cuida nuestra microbiota es una alimentación variada. No saben cuánto veo una alimentación repetitiva, su lista del súper es idéntica, repiten toda la vida las mismas 3 cenas, los mismos 3 platillos de comida, los mismos 2 desayunos, solo comen las mismas 3 frutas y las mismas 3 verduras. No saben qué daño hace esa monotonía. O sea, es grave, gravísimo, de verdad, aunque pueda parecer como, pues todo es sano y entonces estoy súper organizada y de aquí no me salgo, causa mucho más daño del que parece. Entonces, procurar aumentar lo más que puedan la variedad de frutas, verduras, semillas, cereales, leguminosas, tubérculos, o sea, todo lo que quieran del reino vegetal. Entre más diversidad, mucho más saludable va a estar su microbiota. De ahí sale la recomendación general para todos de consumir 30 alimentos distintos por semana de origen vegetal. O sea, no contaría pollo, carne, pescado, eso, o sea, también cómanselo, pero haciendo una lista de cuántas cosas de origen vegetal comen, lo mismo, nueces, almendras, cacahuates, pistaches, todas las frutas, todas las verduras, frijoles, lentejas, habas, arroz, papa, maíz, trigo, amaranto, todo lo del reino vegetal. Si consumen a la semana 30 distintos, su microbiota va a estar en su mejor forma, ¿no? Porque así todas las familias de bacterias tienen algo que comer. Así que estos son los tips para mantener una salud intestinal en general. Si su salud intestinal ya está dañada, ya llevan con problemas meses o incluso años, probablemente haya que hacer una intervención generalizada y no a todos les cambien los probióticos desde el principio si hay una disbiosis. Entonces, estos tips son como para cuidar una salud intestinal que ya está bien y mantenerla bien, y con eso indirectamente seguir controlando los síntomas de perimenopausia, porque todo tiene que ver con todo. Entonces podemos cuidar síntomas desde la mente, desde las emociones, desde los suplementos, desde el intestino, desde el hígado, desde lo que comemos, o sea, que todo nuestro cuerpo vaya cooperando y que sea un ejemplo más de cómo todo está conectado por dentro, y hay que tratarnos y vernos como un ser humano completo, sistémico, como una máquina completa, y no todo por separado en diferentes ventanillas y con diferentes especialistas. Entonces, si esto les gusta, si aprendieron, si les hace sentido y les hace clic, recuerden que en Hormone Harmony es exactamente como trabajamos, viendo al cuerpo humano femenino, que es muy diferente al masculino, como una máquina completa, como un sistema completo, donde encontramos la raíz de los desbalances, la raíz de los desajustes, para que estas soluciones no sean temporales, sino a largo plazo, y para que ustedes entiendan y conozcan su cuerpo, dejen de pelear con él y puedan ir haciendo poco a poco su propio instructivo de salud, de cómo tienen que cuidarse en su respectivo cuerpo con estas características en cierta etapa de la vida, y ese autoconocimiento las lleve lejos, las empodere y haga que tengan una vida de mucha calidad. Así que si quieren saber si Hormone Harmony es para ustedes, aquí abajo les dejo el link de Calendly para que tengan una llamada de diagnóstico totalmente gratuita con Helen, que es parte de mi equipo, y vean qué significa, dónde están paradas, si les puede funcionar, si es exactamente lo que necesitan, cómo inscribirse, etc. Y bueno, no se olviden de darle like, suscribirse, y nos vemos en el siguiente video.